Vayamos a los derechos y deberes, ¿no es cierto? Tenemos derechos, sí, pero también tenemos deberes. ¿Qué hacemos nosotros como ciudadanos para cambiar el tema de la corrupción? Porque de nada sirve quejarnos si nosotros como ciudadanos no vamos a hacer nada. Entonces, dicho esto, abrimos nuestras redes sociales para que ustedes hagan sus preguntas, porque ya vamos a conversar con Patricia Guillén, subgerente de denuncias de participación ciudadana. Recuerden que ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Recuerden que hace unos días ya habíamos empezado a hablar sobre este tema de qué hacer nosotros como ciudadanos para empezar a quejarnos, tanto en la Contraloría, lo podemos hacer en el Poder Judicial, en fin, pero hoy nos centramos en la Contraloría. ¿Qué podemos hacer nosotros para quejarnos sobre determinados temas? Así que empezamos. ¿Qué hacemos nosotros? Hemos hecho también unas claquetas para poder apoyarnos, ¿no es cierto?, para ir conversando sobre este tema. Por ejemplo, ¿en qué casos se puede denunciar ante la Contraloría? Irregulares en obras públicas e irregulares en adquisiciones del Estado. ¿Cómo hace el ciudadano común para reconocer que hay irregularidades e ir a la Contraloría? Sí, el sistema que tenemos de denuncias, de atención de denuncias, permite que la ciudadanía pueda presentarse ante la sede central de manera presencial y plantear y comentarnos, alertarnos cuál es la información que maneja respecto a alguna irregularidad o inconducta funcional y presentar de manera clara y precisa, porque tampoco no nos ayuda mucho si nos dice generalidades sobre un determinado hecho, ¿no? Hay corrupción en un determinado sector, por ejemplo. Eso no nos ayuda mucho. ¿Qué les ayuda? Que nos indique de repente la contratación, el periodo, si conoce el funcionario o el cargo que ostenta, nos ayudaría muchísimo. Los indicios son los que hacen que determinen que una denuncia proceda y active el procedimiento de atención de denuncias. Si no contamos con todos esos elementos, entonces limita mucho la atención que le podemos brindar y se siente insatisfecho el ciudadano porque le denegamos la atención porque no tenemos mayores elementos sobre los cuales podamos evaluar su denuncia. Ahora, pero el ciudadano, ¿cómo puede acceder a esa información, por ejemplo? Porque puede decir, pero eso es muy engorroso, ¿yo cómo puedo probar efectivamente que hay una irregularidad? Porque el ciudadano puede decir, sí, acá hay una irregularidad, pero ¿cómo me quejo? ¿Cómo voy? ¿A dónde voy? Muchos ciudadanos, por ejemplo, ayer que nosotros hemos estado en una obra pública, no sabe dónde quejarse y generalmente va a la municipalidad y por supuesto a la municipalidad lo rebotan, ¿no? Entonces, ¿cómo hace? ¿Qué es el primer paso que tiene que hacer? Sí, a ver, los ciudadanos pueden recurrir a la Contraloría, a la sede central Camilo Carrillo 114, o puede apersonarse, si es a nivel nacional, a las gerencias regionales, porque la Contraloría tiene sedes descentralizadas, y también pueden apersonarse a los órganos de control interno que tienen las dependencias de la administración pública. De manera directa en la institución va a encontrar una persona de la Contraloría. Si lo puede hacer también de manera virtual. En www.contraloria.gov.pe va a encontrar la ventana de denuncias en donde puede presentar una denuncia de manera virtual. Llena el formulario, redacta los hechos. Siempre nosotros planteamos 3 preguntas: ¿qué, cuándo y cómo, ¿no? Ante ello, nos ayuda muchísimo a precisar cuáles son esos hechos irregulares o inconductas funcionales que se están produciendo, que el ciudadano considere que está afectando alguna prestación de servicio o que no se está cumpliendo con la labor que debe desarrollar la administración pública. ¿Y cuándo ya no se está cumpliendo, para que lo tenga claro el ciudadano? A ver, tenemos algunas excepciones de no atención, por ejemplo, ¿no? En aquellos casos donde ya está judicializado el tema, entonces ya activó un sistema en una competencia que no corresponde a la Contraloría, o cuando es un tema administrativo, que también activa un procedimiento administrativo y ya nosotros tampoco no entramos a mirar el tema, porque ya lo están abordando en otra instancia. O cuando esto ya se encuentra también a nivel de una auditoría, que ya la Contraloría también ya está interviniendo. Entonces, la denuncia o la alerta ciudadana que genera el ciudadano más bien sirve como insumo para poder complementar la información a nivel de la Contraloría si está en ejecución de evaluación a nivel de una auditoría. Entonces, en esos casos no entramos nosotros a evaluarlo. O cuando se trata de un interés particular, por ejemplo, un proveedor que no puede cobrar determinada suma por un servicio que ha prestado a la entidad. Hay instancias ante la OCE donde debe de recurrir y en ese espacio es que se va a ventilar su tema. Ahora, en este momento Lima está llena de obras.
públicas, pero llena de obras públicas. Llegar a su destino es bien difícil. Ayer, por ejemplo, bueno, nosotros aquí en Marcando Agenda tenemos un segmento que se llama Desde mi ciudad, entonces recorremos distintos barrios, vamos, vemos obras y vemos muchas obras y vemos la falta de señalización, el caos que se forma a los alrededores por la falta de señalización, la falta de ayuda de los... O sea, ahí el ciudadano, ¿qué puede denunciar a la Contraloría? Porque inclusive en los carteles ni siquiera pone la fecha de la obra, no pone la fecha de término, no pone especificaciones que creo que por normas existen, ¿no? Sí, así es. O sea, las municipalidades regulan las intervenciones que se hacen a nivel de obras. Ciertamente los ciudadanos somos espectadores de cómo se vienen desarrollando estas obras y que bien nos pueden alertar a la Contraloría si es que considera que algo no se está cumpliendo. La idea es entrar en el momento de ejecución de una obra, no cuando está culminado, porque en poco podríamos corregir situaciones irregulares. Cuando está en obra, más bien en ejecución, en pleno proceso, sí nos ayuda muchísimo para poder dirigirnos a la instancia, en este caso gobierno local o la unidad ejecutora que tenga a cargo la obra, para poder indicarle que corrija esas situaciones y que no se vuelva a repetir, porque sí puede ser materia de sanción en caso que esto traiga algún tipo de perjuicio económico, sobre todo para el Estado, ¿no? Ajá. Los choques, por ejemplo, que se forman, los congestionamientos, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos una llamada telefónica desde Bellavista. Tenemos a un vecino de Bellavista que no quiere dar su nombre así de manera anónima, pero quiere hacer una denuncia. Muy buenos días. Buenos días, señorita. Se hizo... Sí, cuéntenos. Buenos días. Se hizo una denuncia a la Contraloría del Callao para que vean las obras que se van haciendo en la urbanización San José. Era la destrucción de las pistas, que eran de losa de concreto, para reemplazarlas por una capa de asfalto sobre tierra. Bueno, y contestaron de que tenían que haber pruebas y que no existían las pruebas en esa denuncia. Presenté yo una denuncia en la Contraloría de Lima y ellos canalizarían esto hacia el Callao. Ocurre de que me han respondido, igualmente, a pesar de que le envié las fotos de la destrucción, lo que estaban haciendo, han contestado nuevamente de que no hay pruebas. Indudablemente no hay forma de probarlo que solamente con la foto, porque llevarle la pista rota es imposible. De modo de que eso lo he considerado una advertencia de que la Contraloría del Callao está, digamos, conoce el asunto, pero sencillamente no quieren intervenir. Eso es todo. ¿Cuál es la irregularidad, o sea, digamos, para dejarlo bien clarito, ¿no? ¿Cuál es la irregularidad que ustedes están denunciando? Ya, es una supuesta obra, destruyo algo que es bueno, que nunca ha tenido problemas, para poner otra cosa. Se justificó una obra, entre comillas, que costó 17.600.000 soles, ¿no? De eso se trata, de que no tenía ninguna razón destruir una losa de concreto en perfecto estado para reemplazarla por una capa de asfalto. Ok, han quitado un espacio público para poner capa de asfalto. Ok, muchísimas gracias. Han roto las pistas para ponerles una capacidad. Destruyo una casa para reemplazarla por una casa de triplay, por decirle, ¿no? Muy bien, quedó clarísimo. Muchísimas gracias. En ese caso, por ejemplo. Sí, habría que reevaluar todos los hechos denunciados y enviar a un ingeniero civil para que pueda revisar la obra. Es lo que nosotros contamos dentro del equipo a nivel de la sede central, también con un equipo multidisciplinario. Las oficinas, en este caso del Callao, también cuentan con los equipos especializados, pero tienen que evaluar todo el contexto, ¿no? Pero en este caso, estos vecinos acudieron a la Contraloría de Callao. Sí. Y los rebotaron. Y después a Lima y los rebotaron. Porque dijeron que con las simples fotos no podían probar nada. No, claro, pero se constituye a la obra para hacer la revisión. Ajá. El ingeniero civil se tiene que apersonar, revisar. Si no encuentra los elementos, porque de repente no hay forma de demostrar que destruyeron una capa que estaba bien hecha, porque ya no se puede evidenciar. Y si se encuentra la obra que está trabajándose, entonces no hay forma de verificar el antes, si es que no hay evidencias,
de que esto se haya producido así. Habría que evaluar todo el contexto para poder determinar alguna opinión, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Pero vamos a pasar ya a ver lo que sí se puede denunciar. Y dice, contratación de familiares directos, es decir, el nepotismo, ¿no? Pagos por servicios no realizados, contratación de personal que no cumple el perfil, utilización indebida de materiales de construcción y maquinaria, contratación de personal fantasma. Ahora, esto pasa mucho, Sí. pasa muchísimo, Sí. ¿no? ¿Por qué no se denuncia? Sí, entran muchas denuncias sobre estas materias. Se verifican en varios casos, hemos podido intervenir, por ejemplo, en procesos de contratación que están en curso, hemos logrado paralizar el ¿Cuánto es en proceso. porcentaje, por ejemplo? Es que depende mucho de las materias, entran de todo tipo de denuncias, ¿no? Entonces, hay casos en los que sí hemos podido lograr la efectividad de la intervención, como mencionaba, sobre todo en procesos CAS, en lo que va de la gestión, sí hemos podido revisar y atenderlos y poder paralizar los contratos. En determinadas denuncias de nepotismo se revisan, se evalúan y también se determina. Hay que ser muy claros también en la interpretación de las normas del nepotismo. Cuando la contratación es directa, hay influencia directa para que se contrate a la persona que puede tener algún vínculo familiar, entonces se evidencia el hecho. Pero en otros casos depende de otras unidades orgánicas, por lo tanto no hay una relación directa. Pero hay protección para las personas que denuncian esto porque generalmente tienen represalias. Así es. Tenemos la ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y penal. En el ámbito administrativo lo que hacemos, porque se le encarga a la Contraloría gestionar los beneficios y las medidas de protección, lo que hacemos es gestionar ante el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, para que puedan proteger a los servidores o funcionarios públicos que generan las denuncias. Pero es muy mínima las denuncias de parte del personal de la administración pública porque digamos que las medidas de protección como tal no tienen una efectividad concreta. Funciona. Entonces se sienten sobre todo que el tema termina siendo revertido contra el funcionario. Entonces lo que prefieren es no denunciar. Pero, sin embargo, podemos recibir denuncias anónimas y es a lo que nosotros también tratamos de promover. Si bien es cierto, el personal que trabaja dentro de la administración pública son los que más conocen de los temas y de las irregularidades que se presentan y que pueden tener inclusive los medios probatorios. Pero las sanciones, ¿hay sanciones o no hay sanciones? O sea, en porcentaje, ¿hay sanciones o no? Porque eso también depende de que la gente quiera o no quiera denunciar. Claro, se han dado casos en que sí se ha determinado irregularidades, ¿ya? Se determinan las irregularidades. Puede que en algunos casos ya esto linda en un tema penal, no es Por eso, no ¿cuánto es es el porcentaje? nuestra. O sea, de éxito de las sanciones, de castigos. A ver, en el ámbito administrativo que nosotros vemos, podemos determinar algunos casos que sí se están dando. Los procesos administrativos están a la fecha con la ley de fortalecimiento de la Contraloría, se están mejorando todos los procesos para que estos puedan conseguir la efectividad. A nivel de denuncias, igualmente, estamos mejorando nuestros procedimientos para poder tener la efectividad que amerita. A ver, acá tenemos cifras, ¿ya? Denuncias presentadas ante la Contraloría. A nivel nacional son 46 expedientes de denuncias semanales. Y durante el 2018 cerca de 1.500 denuncias se recibió. Claro, nosotros lo que queremos saber es de esas 1.500 que se ha recibido en el 2018, ¿cuántas han sido sancionadas? Más que sancionados, lo que hacemos es corregir situaciones de irregularidad. La idea no es perseguir y sancionar, la idea es que no se produzcan los hechos. Por lo tanto, nosotros advertimos, mandamos alertas, mandamos orientaciones de oficio para que se corrijan estas situaciones. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que la ciudadanía nos pueda alertar cuando los procesos se encuentran en curso. Claro, pero es que si se paga a personal fantasma, si es que hay dinero que desaparece y no tiene razón de ser, eso sí es sancionable, pues porque hay corrupción ahí, se está perdiendo dinero del Estado, Así es, ¿no? por supuesto que sí, Ajá. pero esto pasa a las instancias que correspondan. Si constituye un delito penal, pasa al sistema judicial, donde la Contraloría ya no tiene mayor ámbito de competencia. Muy bien, tenemos a Juan Vergara desde Chincha, ¿le parece? Vamos a hablar con él. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
colgó. Bueno, ya, vamos a ver si podemos comunicarnos con él. Juan, vuélvenos a llamar porque queremos conocer tu denuncia. Muy bien, vamos a seguir con las claquetas porque tenemos más información, digamos, para compartir con ustedes. ¿Dónde y cómo denunciar? Esto, por favor, no hay que dejar de denunciar porque miren ustedes cómo nos estamos enterando del nivel de corrupción que hay en nuestro país, entonces nosotros no podemos ayudar que siga, ¿no? ¿Dónde y cómo denunciar? A ver, usted nos explicará personalmente. Sí, en nuestra sede central, en Camilo Carrillo, tenemos un módulo de atención. Pueden presentarlo de manera directa a título personal o lo pueden presentar de manera anónima. Tenemos los espacios de carácter reservado para poder tomar las denuncias que correspondan. Pueden hacerlo a través de la página web www.contraloría.gov.pe o también lo pueden hacer vía postal, por correo. Físico, entonces claro, lo remiten también a la sede central. Ahora, ¿qué pasa con la gente que está al interior de nuestro país? Como por ejemplo el señor de Chincha que tal ha cortado. Sí, tenemos nuestras sedes descentralizadas en las gerencias regionales de cada una de las regiones. Tenemos personal que también atiende denuncias. O también lo pueden hacer a través de los órganos de control interno de las entidades públicas donde se está produciendo el hecho irregular. Y también lo podemos hacer por la página web, ¿no? Así es. Vamos a hacer el recorrido, ¿le parece? Correcto. A ver, ¿cómo nos registramos? Ingresa. A ver, registra su denuncia, ingresamos Sí. y vamos para registrar su denuncia. Usted requerirá lo siguiente, ¿no? ¿A dónde vamos? DNI abajo. Abajo, ¿no? Sí. Siguiente, vamos. Siguiente, Edith. ¿Entramos? Marque recuadro con la señal. Marca el Ok. recuadro, Edith. En la esquina izquierda. En la esquina izquierda, me dice. Ahí, Ahí. ese cuadrito. Muy bien, seguimos. Me parece que tiene que entrar a una de esas, a uno de esos ítems, ¿no? Pero ahí no puede iniciar denuncia. Ahí, ¿no baja? ¿No puedes bajar? Ahí está, perfecto. Y ahí están los datos del ciudadano, el DNI, el documento, y ahí se llena todo, ¿no? Sí. Los nombres, los datos de la persona, datos de contacto. También damos la opción de que lo puedan hacer, puedan dejarnos su correo electrónico para que las notificaciones sean vía ese medio. Ya. Correo Después de que uno electrónico. guarda los datos Guardar mis datos. y te lleva a otra Sí. ventana, ¿no es cierto? Para que pueda llenarlos. Claro, ya. pero como no podemos poner los datos aquí porque ahí como en control maestro nadie quiere poner sus datos, bueno, te lleva a otra, Sí. a otra ventana donde uno puede poner los motivos. Donde describe los hechos, Ajá. como decía, de manera precisa. Nosotros tenemos este criterio de focalización que le llamamos, pero que la idea es que describa de manera precisa los hechos. Si se trata de alguna obra, que nos indique en dónde está la obra. Si tiene el periodo en el cual o el tiempo en donde se ha cometido la irregularidad, también que se describa la irregularidad. Si tuviese por ahí los datos de la persona o el cargo de la persona que está cometiendo la inconducta funcional, también que nos indique esas referencias. No obligamos a que nos den las pruebas, pero por lo menos los indicios de la situación. O sea, para seguir la pista. Para que nosotros podamos contar con esos elementos y poder ahondar con la investigación, porque nosotros tenemos que consultar una serie de fuentes de información para validar los hechos y en muchas ocasiones también nos ponemos en contacto con el ciudadano para que nos precise algunas irregularidades que nos están señalando y que para nosotros no es muy claro. Y eso nos ayuda a nosotros a poder continuar con el análisis de su denuncia. Muy bien, muchísimas gracias por haber venido y más o menos ayudarnos a entender qué tipo de denuncias podemos hacer en Contraloría y cómo. Bien, estábamos conversando entonces con Patricia Guillén, gerente de denuncias en participación ciudadana.